José Luis, buenos días, un placer. Gracias por venir hasta la montaña. Muy buenos días, Diego. El placer es para mí estar acá, muy feliz y además aprovechar a través tuyo de mandar un cordial saludo a toda la audiencia de tu programa. José Luis Lupo, ¿cómo se definiría? ¿Quién es para aquellas personas que de repente escucharon por primera vez su nombre el día en que fue anunciada su candidatura? Es que el tiempo pasa muy rápido. Yo regresé después se me fueron 23 años prácticamente de la última vez que salí, cuando pensé que salía por algunos años, pero a ver, yo soy cruceño, nacido en Valle Grande, estuve hasta mis 6 años allá, vine a La Paz hasta mis 17, 18 años. El año 80 entré a la Universidad Católica y el golpe de García Mesa el 80. cerró todas las universidades por un periodo largo y, como muchos otros estudiantes bolivianos, tuve que buscar otras oportunidades fuera y me fui a estudiar a México. Estudié en México y regresé justo al final de la época de la hiperinflación con la UDP a fines del 84. ¿Qué momento para volver? Tremendo fue. Porque empecé a trabajar y trabajé en el INE por un tiempito chico. Di mi examen, me acuerdo, de ingreso frente al sindicato, que aprobó mi examen. Entré como técnico 8, no sé qué se llamaba en esa época en el INE, y estuve unos meses ahí. Y luego, que cuando Paz Estenssoro fue presidente, me fui a UDAPE, la Unidad de Análisis de Políticas Económicas, que era una especie de isla para los jóvenes economistas que daban oportunidades por la desinstitucionalización. No había cuentas nacionales, nadie hacía el IPC, nadie hacía balanza de pagos. Entonces éramos un grupo pequeño de economistas donde tratamos de salvar toda la base estadística y analítica de la economía en plena crisis hiperinflacionaria. En ese momento ya, que era julio del 85, la inflación medida contra julio del 84 fue 24.000%. El chiste era el de la calle siempre, que era mucho más barato ir en taxi que en micro, porque en micro uno pagaba el boleto al entrar, en taxi al salir, que ya estaba bastante más devaluado el peso, ¿no? Era una locura, una verdadera locura. Pero bueno, luego en UDAPE conseguí una beca y me fui a Estados Unidos a especializar. Estudié en Georgetown y después en Boulder, en Colorado, y hice mi especialización en moneda y banca y economía internacional. Y luego volví a Bolivia. Me tocó hacer el primer censo en democracia, el 92, después de 16 años, que fue un censo muy movido, controvertido. La gente, no había cultura censal, no sabían para qué era, etcétera. Y me dio mucha visibilidad ese censo, y el presidente de entonces, sin que yo lo conozca, lo había visto solo 2 veces antes, justamente para informarle junto con mi consejo asesor del censo, que era un consejo asesor fantástico. Estaba el doctor Guevara, Juan Lechín, Pablo Ramos, Teresa Gisbert. Era un consejo de lujo realmente para impulsar el censo. Lo fui a ver al presidente 2 veces antes y luego me nombró ministro. Yo estaba apenas por cumplir los 30 años. Terminé ese ministerio y me fui a trabajar con Enrique García a la CAF por 5 años. Luego volví a Bolivia, me tocó nuevamente estar en la función pública, tanto en el área económica como en el área política, el Ministerio de Hacienda, Desarrollo Económico, Presidencia, Gobierno, los gobiernos de Banzer y Tuto. Y después, ya los últimos años, me pasé fuera de Bolivia, 23 años, en Washington 2 años, en el BID, en el Banco Interamericano de Desarrollo. Luego fui representante del BID en Colombia, representante en Brasil, en Argentina, y terminé siendo gerente de todo el Cono Sur, que el Cono Sur en el BID es Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Cuando José Luis llega a la mitad de la década de los 80, se encuentra un país sumido en una hiperinflación. Cuando vuelve a Bolivia en el 2025, ¿cómo ve? Qué interesante pregunta, porque realmente me la hice varias veces. En el 85 éramos una economía muy pequeña, apenas exportábamos $500 millones, estábamos sumidos en una crisis hiperinflacionaria, déficit fiscal de 20%, los combustibles igual tenían un precio bajísimo, no había moneda. Me acuerdo que en ese momento el Banco Central emitía cheques de gerencia, llegó a emitir hasta por 20 millones de pesos bolivianos. 20 millones, que era un cheque de gerencia. Era imposible ir al ritmo de la inflación. La base productiva estaba destruida, etcétera. Pero era un país mucho más manejable por su tamaño. Era una crisis muy profunda,
pero el doctor Paz Estenssoro le dio un golpe de credibilidad. En muy pocos días, el 29 de agosto, saca el 21060 por decreto, que mueve absolutamente todas las estructuras para estabilizar la economía y sentar las bases del crecimiento. Naturalmente, todo el mundo, él tenía 20 y tantos % de apoyo, no es que había entrado con una tremenda gobernabilidad, pero la agenda que presenta era la única agenda posible. Una vez que estabiliza la economía, le viene encima, es como que el paciente salía apenas del hospital y lo pisa un auto, le viene la caída de precios internacionales, y ese fue uno de los ajustes más fuertes, porque tiene que cerrar las minas donde se generan todos esos relocalizados que terminan en el Chapare y después se convierten en las federaciones de cocaleros. Pero en todo caso, la diferencia con hoy es que hemos tenido los 20 años digamos que no los últimos años, pero de mayor auge económico para Bolivia. La democracia pactada, como se la llamó desde entonces, había tenido todos tuvieron sus méritos. Habíamos abierto el principal mercado de gas a Sao Paulo, Porto Alegre con un ramal a Cuiabá, el mercado argentino del gas. Habíamos eliminado la deuda externa. El país se volvió a endeudar, se gastaron las reservas del oro y las reservas internacionales. Hoy día no tenemos un centavo. O sea, ese auge económico de este tiempo, además, hay que decirlo, en lo político, los diferentes gobiernos del MAS tuvieron un mandato claro, porque ganaron elecciones contundentemente. Entonces, era la oportunidad de cambiar el país, cambiarlo radicalmente, invertir en educación, invertir en salud, en seguridad social, en infraestructura, en todo lo que es la base de la competitividad del país. Pero esto de la competitividad es como cuando en un río tiene usted agua bajita y hay rocas, piedras, palos, etcétera, son obstáculos al crecimiento. Educación, salud, infraestructura, tecnología, etcétera. Pero cuando sube el agua se tapa todo eso y usted cruza, va y vuelve como si nada, como si esos obstáculos no existieran. Pero eso eran precios internacionales, se habían multiplicado por 10. O sea, el gas que valía un dólar el BTU, llegó a ser $10, $11. Es como que su sueldo de un día para otro se lo multiplican por 10. Entonces parecía que todo era una maravilla, y se descuidó de hacer las reformas cuando estábamos en época de vacas muy gordas. ¿Siente que no hubo un avance, diríamos, en estas últimas 2 décadas del país? En economía hubo un desastre, en economía. Luego hablemos de la parte social, inclusión y otros temas. Pero en economía basta ver dónde estamos terminando. ¿Dónde estamos terminando? Estamos terminando en una crisis profundísima, cayendo en caída libre sin saber la profundidad del hueco. No hay dólares, no hay combustibles, los precios suben todos los días y cualquier rato se desata una inflación incontrolable. Tenemos déficits públicos de 10% en una economía que ya pues exporta entre 10 y 13 mil millones de dólares. Ya no es lo mismo lo que se necesita para ajustar esta economía. Es una economía grande. Ya no tenemos reservas de gas, no se ha explotado el litio. Entonces, estructuralmente, el sector exportador está completamente dañado, necesita reimpulsarse. Entonces, estructuralmente estamos recibiendo una economía en ruinas, absolutamente en ruinas, cuyo esfuerzo para recuperarla yo diría que va a ser tanto o más difícil que el paralelismo que hacía en la década de los 80 al 85. Han habido otros temas. Hay una presencia territorial de los bolivianos mucho más amplia. Hay un eje que se desprende de Cochabamba hacia el sur, con una infraestructura que no existía, y esa infraestructura va a permitir una economía naranja e impulsar el turismo, que es uno de nuestros planes, etcétera. Pero ciertamente en economía yo diría que ha sido el desperdicio más grande que nos ha tocado vivir y no creo que se repita una oportunidad de esa magnitud. Usted ha sido ministro de Hacienda, ministro de Finanzas, de Desarrollo Económico. Fue ministro de la presidencia de Jorge Tuto Quiroga y ministro de Gobierno. De repente, los 2 ministerios más cercanos a un presidente. ¿Por qué no fue con Tuto? Bueno, yo volví a Bolivia y Samuel, a quien también conozco hace muchísimos años, igual que a Tuto, a quien respeto muchísimo, Samuel me invitó para que empecemos a estudiar qué pasaba en Bolivia. Y cuando yo fui director del INE para el censo del 92, Samuel era ministro de Planificación, o sea, él me nombró director del INE. Desde ahí se conocieron. Desde ahí nos conocemos, ya son 40 años, ¿no? Entonces me dice, ¿qué está pasando en Bolivia? Porque más allá de preferencia electoral, de que el MAS, no el MAS, el anti-MAS, ¿qué pasa?
¿Qué sienten los bolivianos? Ni siquiera qué piensan, qué sienten los bolivianos. Hicimos muchos estudios de redes sociales, social listening, focus group, encuestas, para poder percibir qué estaba pasando en Bolivia y encontramos cosas desgarradoras. La gente estaba con mucha incertidumbre, obviamente se había acostumbrado a época de vacas gordas y de pronto se le cayó todo, amas de casa que decían ya no me alcanza la plata para llevar el mercado semanal a mi casa, jóvenes que decían la única salida que yo veo a la crisis es el aeropuerto, irme de Bolivia. Y empezamos a percibir ese sentimiento boliviano y a poder explorar qué esperanzas tenían también. Porque hay que decirlo bien claramente, Bolivia es un país viable. Lo que pasa es que nos hemos entrampado en una política increíblemente irresponsable que nos ha llevado a erosionar la base productiva del país y obviamente a una expresión de crisis económica muy grave. Pero es un país viable. Tenemos agroindustria, exportaciones, litio, el gas podemos volver a tener, tenemos minerales, tenemos juventud más que vejez, tenemos mujeres, que es otro bono importante del cual podemos hablar después. Pero a su pregunta, una vez que terminamos todo esto con Samuel, él me invita a armar una gerencia política, una gerencia que pueda ser un proyecto político de centro, en el cual pueda caber toda la gente en un país plural como Bolivia, donde hay gente de Oriente, de Occidente, joven, vieja, etcétera. Emprendedores, empresarios, gremiales, transportistas, un proyecto político que se quede siempre con las puertas abiertas e impulse la unidad de la oposición democrática para poder salvar el país y decirle a la gente, aquí hay esperanza, quédate, turismo, etcétera. Entonces empecé a trabajar sobre eso y cuando ya llegó el momento de definición de binomios, fue Samuel quien me invitó. Y él me invitó y yo acepté porque yo venía trabajando en todo el impulso de lo que era la unidad, que llegó hasta donde pudo llegar y bueno, todavía la unidad es para nosotros una asignatura que vamos a seguir empujando y creemos que se va a seguir dando, pero ya en torno a nuestro proyecto político, que es el que más base amplia tiene y puede recibir todos estos sectores de la población. Ambos, tanto Samuel como usted, tienen un perfil empresarial, económico, por supuesto, de libre mercado y la empresa. ¿Usted se ve negociando en la Asamblea Legislativa? Porque básicamente el trabajo del vicepresidente, además de estar con un pie en el Ejecutivo, es sobre todo un pie en el Legislativo, porque es la cabeza del Legislativo. Y ahí tocan las negociaciones con las otras fuerzas políticas, que todos los escenarios de análisis concluyen en que será una asamblea tan o más atomizada que la actual. A ver, primero las funciones del vicepresidente son bastante más amplias que en antaño. Ahora es asistir y tomar los espacios básicamente que el propio presidente le dé y los necesite, tanto en el Ejecutivo, en la política exterior y principalmente en el Legislativo. O sea, el vicepresidente sí puede trabajar en todos estos ámbitos con una lógica. ¿Cómo me veo yo? Para salir de la crisis, Bolivia hoy necesita recursos. Yo veo tres fases para salir de la crisis. La primera es la urgencia, la emergencia, los 100 días, donde hay que detener la caída libre que estamos en este hueco y revertir esa tendencia, generar expectativas positivas en la gente, generar confianza. Si no hay confianza, la economía se basa en la confianza. La economía no son los números son el output de la economía. La economía es confianza, es mucho más psicológico. Entonces, la gente tiene que sentir confianza cuando necesite dólares, cuando necesite combustibles y que vea que los precios se han parado. Ese es el trabajo de los 100 días, es la emergencia y va a requerir mucha determinación, mucha rapidez y muchos recursos que tienen que venir de afuera. Recursos de los organismos internacionales que hay especializados en liquidez, en préstamos de rápido desembolso y en préstamos de inversión. Hay que constituir un fondo de estabilización para salir de ello. Primera fase. La segunda fase es restablecer el Estado de Derecho. No es posible que si no hay seguridad jurídica y seguridad a las inversiones, además de reinstitucionalización del Estado, un ejemplo nada más, el Banco Central tiene que dejar de ser la caja chica que presta a todas las empresas deficitarias, tiene que ser el garante de la estabilidad cambiaria y monetaria que la ley le manda, y así restituir la confianza en las instituciones. Esa es la segunda fase, requiere de concurso de la Asamblea, requiere trabajo, ojo, no nos olvidemos que hay elecciones
subnacionales casi inmediato. En marzo o abril. Con otro tribunal electoral. Hay que elegirlo. Hay que elegirlo de consenso y por 2/3. Sí. O sea, es una asignatura inmediata también que va con la construcción de la nueva Bolivia. Y la tercera fase es lo que yo llamo la Agenda Bolivia. La Agenda Bolivia es la agenda anticrisis que va a determinar el nuevo país. Un país en lo político, como le digo, de centro, plural, con incorporación de toda la gente. Yo confío mucho en la gente. Y en lo económico, de cara al mundo, de economía abierta, con empresa privada, con generación de empleo, con emprendedores y promoviendo todas las áreas de la competitividad. Esta nueva base del país va a requerir cambios fundamentales en la Asamblea, desde algunos cambios constitucionales de forma parcial hasta cambio de leyes como es, por ejemplo, la ley de hidrocarburos, la de minería, el código tributario, etcétera, la ley de inversiones, que permitan a Bolivia ser un país competitivo y sobre todo impulsar el sector que nos dé el sueldo a Bolivia, el sector exportador, que es el que trae las divisas a Bolivia. Empresas estatales, ya entrando a tema de propuestas, lo hemos escuchado a Samuel Doria Medina que decía, en el primer mes de mi gobierno vamos a cerrar las empresas deficitarias, entre ellas, por ejemplo, decía San Buenaventura. Sí, efectivamente las empresas, hay dos tipos de empresas, aquellas empresas estratégicas en los sectores estratégicos que por su característica pueden ser un monopolio o oligopolio y que tienen que traer inversión y tecnología para desarrollarse, como hidrocarburos, como gas y petróleo, etcétera. El caso del litio también seguramente así va a ser. Y otras empresas estatales que no tienen nada que ver, es decir, empresas estatales que compiten con el sector privado. Cuando una empresa privada se abre, el empresario arriesga su capital, arriesga su patrimonio, porque sabe hacer productos y servicios. El Estado no tiene nada que hacer ahí. El Estado no tiene por qué producir y competir con el privado, bienes y servicios, porque además es desleal, porque al Estado no le importa perder y pierde nuestra plata, porque es de nuestros impuestos, pierde nuestra plata y no le importa perder y compite deslealmente con quien sí es competitivo, sabe de su negocio y lo va a tratar de salvar al máximo porque es su plata y genera empleo. Entonces las empresas deficitarias deben cerrarse porque es uno de los huecos por donde se está yendo la plata. Yo le decía que la inflación es clave, pero la inflación es apenas el síntoma. La verdadera infección es el déficit fiscal. No, usted puede, el síntoma es la temperatura, la fiebre, que se puede paliar por unas horas con paracetamol. Pero si no se cura con antibiótico la infección y en este caso reduciendo el déficit fiscal, el país no sale y los dólares se van por ahí. Decía 10% de déficit fiscal para este año según el presupuesto general del Estado. ¿Cómo achicar el déficit fiscal? ¿Por dónde viene el reducir justamente ese hueco? Bueno, 10% y ya son varios años que estamos en ese nivel. Y también en cuenta corriente y en balance de pagos tenemos esos niveles. Es insostenible. Esto se llama un proceso de consolidación fiscal, que no se puede hacer de la noche a la mañana. El proceso de consolidación fiscal tiene que ser parte del programa económico de Bolivia. Y el programa económico tiene que ponerse metas que son creíbles, que son confiables y que exigen un esfuerzo. Entonces, si el déficit es el 10%, el próximo año tendrá que bajar a 6% y el siguiente a 4%, hasta llegar a un nivel que será entre 2 o 3% con superávit primario, que sea sostenible, ¿no? Que el ahorro externo lo pueda financiar permanentemente. Entonces, ese nivel de déficit viene en un programa económico, pero la primera parte tiene que ser estabilización, tiene que haber dólares y tiene que recortarse el gasto y mejorarse los ingresos. Hasta el máximo, solo lo indispensable en gasto corriente, solo lo indispensable. Hoy por hoy, 85% de ese déficit se cubre con crédito interno, préstamos del propio Banco Central. ¿Y de dónde sale esa plata? De echar a andar la maquinita. Y cuando se echa a andar la maquinita, ¿qué pasa? Inflación. Inflación, porque cuando hay más plata circulando, las cosas cuestan más. Eso es automático. ¿Y dónde está el déficit? ¿En sueldos? ¿En inversión pública? ¿En carreteras? ¿En escuelas? ¿Dónde está hoy atravesando el déficit? Un tercio del déficit son los subsidios. Hidrocarburos. Principalmente. Un tanto importante están las empresas públicas deficitarias. Y el resto está en gasto corriente, que ahí hay que estudiar de reducir ese gasto corriente al máximo a lo que sea indispensable. Es decir, achicar
el Estado, la burocracia, ministerios. Entre otras cosas, claro que sí. Pero el gasto corriente, hay un gasto corriente gigantesco en cosas que son totalmente innecesarias. Lo voy a hablar se han hecho desde canchitas de fútbol, obviamente, hasta gasto innecesario en bienes y servicios en los ministerios, solo lo indispensable, hasta que estemos en equilibrio. Hay un estigma que obviamente lo hemos visto sobre Samuel Doria Medina en las anteriores elecciones, que es el tema de cuando fue ministro de Planificación, la venta de las empresas estatales. Y escuchar que nuevamente el proyecto es vender o cerrar las empresas estatales, genera cierta susceptibilidad para algunos de decir que ojalá del club de amigos no sean beneficiados. ¿De qué manera van a cerrar estas empresas y que no sean un grupo de privilegiados que puedan adquirir a precio de gallina muerta, como denuncian ocurrió en los 90s? No va a haber un proceso de privatización, no va a haber, no es necesario. Las empresas estatales deficitarias se deben cerrar y esos activos tendrán que pasar, puede ser cualquier tipo de proceso, desde los trabajadores, si creen que pueden levantar, hasta vender activos, pero cuidarlos, es patrimonio del Estado. El tema de fondo es que lo peor que se puede hacer es no hacer nada, porque eso sí es muy peligroso. Entonces, y que siga gastándose. Pero no es parte del programa económico del gobierno un proceso de privatización, es sobre todo uno de racionalización del gasto del Estado. BOA, por ejemplo. BOA hay que abrir los cielos abiertos, Quinta Libertad, cabotaje, que vengan las low cost a competir, que BOA tenga su mercado clarísimo y que compita con ellas también, y va a tener que hacerlo de una forma competitiva, es nuestra línea bandera. Tiene rutas para ser más que competitivo, lo que pasa es que tiene un pésimo manejo, pero que también vengan otras, que venga Flybond y no sé, que tengamos cielos abiertos, que a usted le cueste más barato volar, más cómodo, en más horarios y a más destinos. O sea, tenemos que vivir ya la Bolivia del siglo XXI, no la del siglo pasado. ¿Y EPFB? YPFB es una empresa estratégica y va a ser fundamental para poder reconstruir las relaciones con las empresas petroleras del mundo que vuelvan a tener interés en Bolivia y también con otras que tienen características más estatales, como el caso de Petrobras. YPFB tiene que ser aquella justamente que, pero obviamente, otra vez racionalizada. El otro día estaba viendo el crecimiento de cargos en YPFB. Cuanto más chico es, cuanto menos produce, cuanto menos hace, cuanto más contrabando hay, más personal tiene. No puede ser. Eso es totalmente inconsistente. Los bolivianos tenemos que saber que al final del día financiamos eso con nuestra plata. Y por eso estamos pasando una crisis, por malgastar la plata. El litio, ¿cuál es el proyecto? Para muchos es la salida, de repente es el gas 2.0 para Bolivia. ¿Cómo lo ven? Yo diría que van a haber otros sectores que van a ser más rápido que los extractivos, como por ejemplo el turismo. Yo creo que el turismo tiene facilidades de multiplicar en un país diverso, un país hermoso, un país con gente muy acogedora, etcétera, y destinos para desarrollar muy cerca al Cusco para que haya un rebalse efectivo, que tenga la seguridad la gente de que no va a quedar bloqueada en Copacabana durante 2 semanas porque no lo dejan salir, cosas tan absurdas como esa. Pero yo creo que el turismo va a tener un efecto muy rápido sobre el crecimiento de las divisas y todas las actividades alrededor del turismo: gastronomía, hotelería, transporte, servicios, hasta masaje, todas las cosas que existen y que la comunidad puede darle. Yo conozco programas de turismo que los hemos desarrollado nosotros en Brasil, en todo el nordeste brasileño, que son 9 estados con 45 millones de habitantes, el 95% negros. Todas las capitales dan al litoral, excepto Piauí. Teresina es la única que está para adentro, que hemos hecho programas de desarrollo de turismo donde solamente hemos hecho infraestructura, saneamiento básico, agua y alcantarillado y capacitación a la población local. Y con eso ha llegado inversiones millonarias de Europa para desarrollar la hotelería. Claro, es ese turismo de sal y de playa, que es interesante, pero lo que tenemos acá en el rebalse de Cusco, de Machu Picchu, el Salar de Uyuni, Rurrenabaque, la Chiquitanía, etcétera, es una oportunidad gigante. Pero voy a su pregunta. El litio sí también es importantísimo, pero el litio hay que desarrollarlo. Tenemos el mejor salar y queremos el mejor socio estratégico. Nuestras relaciones exteriores van a ser sin ideología.
Todos los países, excepto aquellas dictaduras que no van a estar en relación con Bolivia, pero todos los demás países que le interesen a Bolivia van a ser más que bienvenidos, desde Estados Unidos hasta China. ¿Cuáles son esas dictaduras a las que Unidad le pone un límite? Cuba, Venezuela y Nicaragua. Ninguna otra más. Por ahora. Arabia Saudita, digamos. No. Tenemos, yo creo, las oportunidades de desarrollar. Ahora ahí hay diferentes formas, ¿no? Tenemos un pie en el Mercosur, otro en la Comunidad Andina, eso es una maravilla. El Mercosur está en tratativas con Europa ya para hacer. Estas uniones aduaneras nos dan oportunidades inmensas de aprovechamiento de los espacios ampliados. Si podemos meter 3, 4, 5 productos bolivianos a un mercado ampliado como el brasileño, con posibilidad de ir a Europa, es genial, es fantástico, las oportunidades son muy grandes. Esos son los acuerdos de libre comercio, las uniones aduaneras, pero hay que trabajar también en las relaciones de acuerdos bilaterales de libre comercio y también de inversiones. Pero, de nuevo, para todo eso hay que tener un país serio, confiable y con seguridad jurídica. En cuanto a las jubilaciones, ¿cuál es la propuesta que tiene Alianza Unidad? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a mover la edad jubilatoria? Se está estudiando, se está viendo ese tema y se está viendo por sectores, porque es diferente en el sector de universidades, es diferente en salud, completamente al sector público, por ejemplo. O sea, aquí tiene una contradicción. La mayor parte de la gente va a tratar de jubilarse joven y disfrutar la vida. Pero cuando tienes un país en crisis, donde tu patrimonio se pulveriza, y te vas a jubilar de ganar 15.000 bolivianos a ganar 3.000, vas a tratar de no hacerlo, para poder proteger tu ingreso familiar y tu familia, es lo más natural. Entonces, eso se debe estudiar en un régimen completo, integrado y diferenciar en ciertos sectores. Es muy importante diferenciarlo. Lo habíamos escuchado a Samuel Doria Medina, que decía en una entrevista que hablaba de subir la edad jubilatoria a los 70 años. Es considerable a lo que actualmente es. Sí, él estaba justamente hablando del sector universidades, salud, etcétera, y eso podría ser una de las propuestas justamente que acompañen con esta salida de la crisis con una fuerza de trabajo que permanezca más tiempo, pero hasta un tiempo absolutamente límite. Pero le decía algo que es muy importante ver, hay que proteger el bolsillo de los bolivianos. Si tú te fijas ahorita, si por alguna razón mañana tuvieras que irte de Bolivia y vendes tu departamento, vendes tu coche, vendes tus cosas, tu patrimonio se ha ido a 1/3, porque vas a tener que llevarte dólares al exterior para vivir. Si tenías un departamento de $100.000, te vas a llevar 35.000. Si tu coche costaba 12.000, te vas a llevar 4.000. O sea, esa pérdida del patrimonio pasa también en los jubilados. Un jubilado que ganaba 3.500 bolivianos eran $500. Hoy día son 200 y pico. Y ni qué decir los precios de los medicamentos, ¿no? Ni hablar. Entonces hay que tratar de proteger esto hasta que se ordene la economía y se revaloricen de nuevo los activos. Se revalorice. Hoy día una empresa no vale lo que vale, una casa no vale, valen más y van a volver a valer eso cuando se reordene la economía. ¿Cuáles en 3 minutos van a ser las primeras medidas para justamente restablecer en este primer momento que usted identificaba del ordenar los números? Fondo de estabilización para que no se especule más con el dólar. Es decir, créditos. El fondo de estabilización se va a nutrir de créditos, ¿sí? Créditos de liquidez, de rápido desembolso, algunos ¿Fondo monetario, por ejemplo? De todas las instituciones multilaterales que podamos tener recursos. FLAR, unas se especializan en liquidez, en recursos de libre disponibilidad, en apoyo a reformas y en apoyo al presupuesto y en inversión. Tenemos que ver lo mejor que tengamos y lo más que tengamos, porque necesitamos ayuda. Pero es diferente presentar a la Asamblea un crédito para comprar 3 semanas de diésel, que se va así, a un fondo que te va a dar pie a iniciar una nueva economía, una nueva Bolivia. Por eso yo decía, la agenda Bolivia es la agenda anticrisis, y no concibo yo ningún boliviano de bien, y menos los padres de la patria, como sea que vaya a terminar el Parlamento después de la elección, que no apoye una agenda anticrisis. Todos queremos salir de esta crisis, sabemos lo que viene si no lo hacemos. Sabemos lo que nos va a pasar al país, a nuestra sociedad, a nuestras familias y a nosotros mismos. A todos nos afecta la crisis. Entonces, esa es la primera. La segunda es la reinstitucionalización y la credibilidad en el país, con el tema de la justicia y el Estado de Derecho y la seguridad jurídica. Nadie va a venir a un país donde no haya seguridad jurídica, nadie. Y la tercera ya es el plan
de reforma estructural para poder construir una nueva Bolivia para el próximo ciclo. Estamos asistiendo a un fin de ciclo. Se acabó. Esta economía centralista, secante, estatal, se acabó, se agotó. Tenemos que, y no va a haber una transición, vamos a arrancar un nuevo ciclo de cara al mundo, de economía abierta y de mirarnos y hacernos respetar con todo el mundo y nosotros a ellos. José Luis, ha sido un placer tenerlo acá esta mañana. Hemos podido conversar un poco su diagnóstico sobre el momento en el que está el país y sobre todo escuchar las propuestas que tienen para los votantes, que nos encontraremos con la papeleta el próximo 17 de agosto. Que no sea la última vez por acá. De ninguna manera va a ser las veces que usted decida, yo estoy a disposición y siempre recordar que finalmente este cambio que necesita el país, que necesitamos todos, no depende solamente de un gobierno, depende de todos. Depende de todos, porque finalmente va a ser con el voto y la voluntad popular que se va a poder hacer esto. Gracias. Muchas gracias. Un placer. José Luis Lupo, candidato a la vicepresidencia de la Alianza Unidad, estuvo con nosotros esta mañana.